Hola, muy buenos días. Hoy, 27 de mayo de 2021, la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Plantel 1, se complace en darles la bienvenida a este conversatorio de experiencias académicas en colaboración con la Escuela Normal de Ixtlahuaca y la Escuela Normal Superior de México. El propósito es compartir e intercambiar experiencias relevantes en relación al trayecto de prácticas con el fin de valorar las competencias adquiridas en la formación inicial y las habilidades sobre la reflexión de la práctica. Me presento, mi nombre es Mónica Carreón Ruiz, soy la titular del curso Estrategias de Trabajo Docente del cuarto semestre de la especialidad de Español y seré la moderadora de este evento. Tengo el placer de presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. El doctor Aldemar Raimundo García Valdés, director de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Gracias por la Buenos días, invitación. maestro. Buenos días. También de la Escuela de Ixtlahuaca nos acompaña el doctor Raúl Sánchez Ortega, subdirector académico. Muy buenos días, un gusto saludarles. Mucho gusto, doctor. Buenos días. Nos acompaña el profesor Ramón Cámara Rivas, coordinador de la especialidad de español del turno matutino de la Escuela Normal Superior de México. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Nos acompaña la doctora Cintia Zamora Pedraza, subdirectora académica de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Nos honran también con su presencia los ponentes. La docente en formación, Galilea Salazar Reyes, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Buenos días. Muy buen día para todos. Gracias. Buenos días. Éxito, Gali. Nos acompaña también como ponente el docente en formación José Alonso Rodríguez Saucedo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español de la Escuela Normal Superior de México. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Muy buenos días a todos. Buenos Mucho días. éxito. Agradecemos la colaboración de la maestra María del Carmen Pérez Sánchez, quien fungirá como relatora de este evento. Buenos días, maestra. Buenos días. Muchas gracias. ¿En serio? Contamos también con la presencia de docentes y estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de la ENESMAPO. Buenos días, docentes y estudiantes. No sé, pero es un comienzo. Buenos días. Días. Buenos días. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de la doctora Cintia Zamora Pedraza en representación de nuestro director Benjamín Ojeda Chávez. Sí, pues buenos días nuevamente. Ya previo había dicho algunas cosas, ¿verdad? Antes de que iniciara la grabación, pero creo que esto es abonar a que estamos muy contentos de haber aperturado este espacio que les digo, sigue fortaleciendo los lazos entre las escuelas normales. Me da mucho gusto que ahora se sume una escuela normal más para llevar a cabo esta actividad académica. Los estudiantes donde participan siempre es muy enriquecedor porque precisamente es parte de su formación. Y en cuanto a nosotros como docentes, pues igual, nosotros no dejamos nunca de aprender y reaprender. Ahora que todo esto lo hemos hecho a distancia, ¿verdad? Es uno de los aprendizajes mayores que hemos adquirido, el poder continuar con los planes de estudio, con los objetivos que nos planteamos de un inicio en cada una de nuestras instituciones. Entonces, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto
verlos, saludarles a los compañeros, colegas de las otras escuelas normales, a mis compañeros también de aquí de la escuela de la ENESMAPO, a los compañeros docentes y a nuestros estudiantes. A los muchachos, pues nada más decirle que es un espacio que deben aprovechar, ¿verdad?, al máximo, y que nos va a permitir a nosotros como tanto como a los maestros como a los docentes, siempre buscar la mejora, ¿verdad?, en nuestro quehacer diario. Entonces, pues bueno, en nombre del doctor Benjamín Ojeda Chávez, les doy la más cordial bienvenida a este espacio y desearles todo una muy buena jornada de éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia. Cedemos ahora el micrófono al doctor Aldemar Raimundo García Valdés, director de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Pues nuevamente nos volvemos a ver y es un gusto, un halago volvernos a ver las caras, aunque sea a la distancia, pues un abrazo, un saludo. Y bueno, pues a la Normal de Ixtlahuaca, pues se enorgullece de que haya sido tomada en cuenta nuestra alumna Galilea. Sabemos que es una alumna que tiene mucho potencial, que tiene muchas ganas y además tiene la convicción de lo que está estudiando. Muchísimas gracias. Mando un saludo muy, muy fraterno a la maestra Cintia, maestro Ramón, al director también al director de la ENEMASPO, que bueno, pues ya hemos tenido el gusto anteriormente. Estamos muy, muy, muy a gusto con con este convenio, con esta hermandad que tenemos entre escuelas. Pues para nosotros es muy halagador que nuestra escuela esté en estos eventos. Muchísimas gracias, sean bienvenidos todos y pues les mando un fuerte abrazo, y Galilea y Alonso, les deseo mucho éxito. Son sus primeras experiencias de lo que viene adelante. Y no olviden que siempre el ser normalistas nos permite estar un paso adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias, maestro, buenos días. Doctor Aldemar. Doctor Raúl Sánchez Ortega, subdirector académico de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ¿gusta brindarnos algunas palabras? Muy buenos días. Primeramente, agradecer la convocatoria a este espacio fundamental, en el cual es un escenario fértil para que los futuros maestros puedan compartir sus experiencias pedagógicas en ese andar de la docencia inicial, con la intención de que las otras generaciones que vienen, en el caso particular, sexto semestre que está en este foro, puedan recuperar algunas ideas, algunos conceptos que les permita en otro momento reflexionar, analizar y seguramente plantear algunos proyectos alternativos que permitan fortalecer la formación inicial. Y en este caso, las 3 escuelas normales participantes es un espacio enriquecedor que seguramente de lo que se vierta en esta experiencia individual y colectiva de los participantes de Gali y de Alonso y de la Escuela Normal de San Luis Potosí, sean ideas seguramente muy enriquecedoras para que cada una de las escuelas normales podamos trazar nuevas rutas, nuevos derroteros pedagógicos en bien de la formación de los maestros del Estado de México y del país. Muchísimas gracias y éxito en esta mañana de trabajo. Muchas gracias, doctor Raúl. Cedemos la palabra al profesor Ramón Cámara Rivas, coordinador de la especialidad de español de la Escuela Normal Superior de México. Buenos días, maestro. Muchas gracias. Es un gusto, como dicen las personas que me antecedieron, los directivos de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada académica. A nombre de los directivos de la Escuela Normal Superior de México, de nuestra directora, la maestra Mercedes Takagi, quiero enviarles un saludo muy cordial, muy afectuoso, con mis mejores augurios, porque estas actividades que redundan en beneficio de la educación mexicana y en particular de nuestros jóvenes estudiantes, maestros en formación,
se repitan en forma cotidiana y constante. Quiero augurar el más alentador de los éxitos a la señorita Galilea, al joven Alonso, que van a ser nuestros ponentes del día de hoy. Yo estoy seguro que todo ello va a ayudar a coadyuvar muchísimo en la proyección de su carrera magisterial que están iniciando en breve. Ahora, con los nuevos planes del 2018, las prácticas constantes y cotidianas los han acercado muchísimo más que en otras ocasiones, que en otros planes de estudio, los han acercado más para poder convivir con los jóvenes estudiantes, para que ese difícil camino de ser hombres se convierta en una fácil labor. Pues, maestra Mónica, maestra Cintia, compañeros directivos de las otras instituciones que hoy nos acompañan, pues el más alentador de los éxitos, y muchas gracias por habernos permitido trabajar con ustedes, o al menos acompañarlos en esta reunión tan provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramón. Bueno, sin más preámbulos, daremos inicio al conversatorio. La dinámica es la siguiente. Los ponentes tendrán hasta 30 minutos cada uno para realizar su presentación, y al finalizar se abrirá un espacio para preguntas por parte del público. Vamos a comenzar por escuchar la presentación de Galilea Salazar Reyes, que nos acompaña de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla, si me lo permiten. Bueno, pues principalmente muy buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien a la distancia. Agradecer principalmente a la Escuela Normal de Ixtlahuaca, que nos ha permitido, nos ha observado en este proceso académico ya en octavo semestre por finalizar todos esos esfuerzos realizados en favor de nuestra formación. Así como también pues nos ha permitido que ahorita en este momento de esta modalidad virtual puedan estar presentes algunos familiares que me acompañan, ya que sabemos que es muy importante también esa parte familiar que nos hace ser quienes somos, que nos ha acompañado durante este año. Más que nada hemos visto esa familiaridad con los que realmente están con nosotros, y a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Plantel 1, por este proyecto de conversatorio de experiencias académicas. Quien va a presentar en este momento representando a la Escuela Normal de Ixtlahuaca, pues es a la alumna Galilea Salazar Reyes, al día de hoy. Bien, el tema que me corresponde es el documento recepcional. Como sabemos, pues aún es la generación del Plan 1999, quien es la modalidad, mediante una modalidad del ensayo, que por nombre lleva la motivación como estrategia para mejorar la expresión oral con un grupo de primer grado de educación secundaria, que para obtener el título de licenciada en educación secundaria con especialidad en español. Presenta su servidora. Suena muy bonito ya cuando está el tema ahí en el documento, pero ¿qué es lo que nos llevó realmente a elegir ese tema? ¿Cuáles fueron las problemáticas que surgieron? Pues las tres indicadores por los que nos vamos a guiar. El primero es, ¿cómo fue mi proceso para elegir el tema del documento recepcional? El segundo, ¿cómo está estructurado mi documento recepcional? Y el último, ¿qué dificultades he enfrentado durante la elaboración del documento recepcional?
Dentro del ámbito educativo y mediante la observación que realicé en mis prácticas profesionales de primero a sexto semestre en las escuelas secundarias, hicieron que comenzara a reflexionar, cuestionarme y actuar sobre mi propia práctica profesional, dentro y fuera del aula. Por eso consideré el modelo de Navarrete, Farfán Labastida y Morales, ya que abarca un amplio conocimiento sobre el porqué de la práctica docente, constando de 6 ciclos de reflexión sobre la práctica. Sin embargo, los 2 primeros son los que se relacionan profundamente con la reconstrucción de mi práctica. Muchas veces cuando vamos a prácticas de observación nos detenemos más a ver qué es lo que hace la maestra de español. A ver, ella qué estrategias utiliza. Pero yo, ¿dónde quedo? ¿Dónde está mi gusto por estar ahí frente a los alumnos, que ellos se sientan motivados porque es una nueva maestra y no al contrario, de que digan, ay, otra vez va a llegar otra practicante y nada más nos va a poner a leer, a escribir? No. Entonces, este modelo me hizo ir deduciendo cuáles me ayudaban, porque lo sabemos como el de Liud, el de Smith, que nada más llevaban a un problema, después de ese problema buscar un proyecto y de ese proyecto o ese plan, la evaluación y así sucesivamente. Sin embargo, este modelo me considera a mí misma como persona y aquí lo menciona. El primer ciclo denominado la mirada introspectiva del docente. Yo, ¿qué tengo dentro? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Estoy aquí por gusto o nada más por convicción? Que implica la reflexión acerca de cómo el individuo llegó a ser docente. Para eso se analizan las siguientes dimensiones que Fierro, Fortoul y Rosas contemplan: la dimensión personal, yo misma; la dimensión interpersonal, ¿qué es lo que puedo dar? ¿Por qué estoy aquí? La dimensión social, ¿quiénes están influyendo en mi propia práctica, en mi propio actuar? Y la dimensión didáctica, ya cuando comenzamos con estas prácticas de ejecución, ya no solo de observación, ya que nos dicen, ya te va a tocar los 15 días ir a practicar, relacionarte con tu titular y que tu titular te vaya diciendo la práctica social, la planeación, un diagnóstico y todos los elementos curriculares que conllevan. Esta parte de la dimensión valoral sobre nuestros valores, el respeto, la empatía, ¿cómo van a funcionar dentro de un aula para hacer esa inclusión, esos ambientes amenos a su aprendizaje? Y la relación pedagógica, cuando ya existe esta comunicación entre docentes, directivos, padres de familia e incluso el contexto. El segundo ciclo se espera que el docente se piense y se vea a sí mismo articulando la acción con la investigación. Esto es, que incorpore estrategias metodológicas, tales como la observación participante, diarios de campo del docente y del alumno. Por lo tanto, se tiene que llevar a cabo un plan de acción después de los resultados observados y obtenidos de los instrumentos utilizados. Pues aquí ya se va complementando más. Ese plan de acción, ya primero tuve que observarme yo mediante un espejo realmente qué docente quiero ser, qué me llevó a estar en una escuela normal. Y ahora sí, ya empiezan estas estrategias que nosotros pues lo conocemos aquí en la normal como el diario pedagógico. Ir viéndome a través de lo que fui realizando o lo que los demás realizan, como los alumnos. ¿Por qué este alumno está aislado? ¿Ya le pregunté? ¿Ya me acerqué? ¿O solamente supongo? Bien, también para poder concluir este proceso de reflexión, para llegar a seleccionar mi tema fue necesario entrar en un proceso de problematización, esto con ayuda de Mercado, quien me guió a ir discerniendo desde una totalidad hasta las peculiaridades que deseaba escribir en mi ensayo, siendo una investigación de corte cualitativo-interpretativo, una metodología de investigación-acción que va vinculada con el modelo de Navarrete, que también es investigación-acción, y problematizar requiere observación, interés, justificación, revisar literatura, modificaciones. Todas estas aperturas nos van a llevar a que ese documento yo lo sienta mío realmente y no por compromiso, porque ya voy en octavo y tengo que entregar un documento. No, sino que algo que yo pueda abonarle a los alumnos realmente en su aprendizaje. Entonces, el interés debe de estar de por medio, como lo dice Mercado, para que yo empiece a problematizarme y no para traer más problemas,
sino para ir deduciendo y definir qué tema es el que voy a abordar. Fernando Córdoba define un problema como un obstáculo cuando designa a aquello que no ocurre como debería o como quisiera que aconteciera, reconociendo que la problematización es un proceso de ir y venir y que la experiencia no lo es todo, sino una combinación de la teoría y práctica. Aquí Fernando Córdoba es como las canciones que nos gustan, de que decimos, ay, esta canción sí, ahora me regreso a tal parte. Así mismo lo dice Fernando Córdoba. Si ya estoy en la introducción y luego en el desarrollo, a ver, me regreso a la introducción, porque probablemente lo que llevo en mi desarrollo no está coincidiendo con la parte principal de mi desarrollo del tema. Incluso en el tema, cuando digo, ok, ya busqué la información, la bibliografía, los referentes, pero no es lo que yo esperaba de mi tema. Entonces, estos autores nos ayudan o me ayudaron a problematizarme para buscar ese obstáculo, no algo que conociera. Ok, la planeación ya la conozco, ya sabemos sus elementos, ya hay autores que hablan, pero yo qué puedo abonarle a la planeación, yo qué puedo ayudar a esos alumnos sobre la expresión oral. Desde mi comienzo en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, tenía la idea que los adolescentes son quienes necesitan más apoyo en el aprendizaje que cualquier otro grado académico, porque es la línea de fuego donde comienzan a verse con otros ojos, dejar de ser niños, niñas, a ser unos jóvenes, quienes deben comenzar a trazar los pasos de un futuro progresivo. Aquí entramos nosotros. Nosotros somos quienes vamos a ayudarles a que ellos tracen ese futuro. Después descubrí que la motivación es una estrategia brillante. En mis prácticas profesionales la fui articulando y tuve buenos resultados. Mejoraba la empatía, la convivencia, el diálogo como grupo. Eso surgió porque trabajé en mi propio actuar personal y futuro actuar docente, construyéndome con conocimiento, las experiencias y en cada situación ver una oportunidad que nos haga crecer como equipo, porque mi satisfacción y motivación fueron las cartas y detalles que ellos me obsequiaron. Aquí yo no sabía ni conocía que a lo mejor la motivación era parte de esta vocación, pero ellos me lo hicieron ver. Esto también con instrumentos como la evaluación de mi titular. Gali, a ver, no tienes que ser tan rígida a lo mejor con tus gestos, sonríe, hazles saber que aquí tienen a una maestra en la que pueden confiar, preguntarte, pero yo no era porque fuera así, sino que tenía miedo, ¿no? En las primeras prácticas decía, es que cómo me voy a parar frente a 45 alumnos y les voy a hacer saber que pues yo, que gracias a mí o con nuestro, en conjunto vamos a aprender. Y gracias a esas evaluaciones que mi titular me otorgaba, empecé a ver la motivación como esta estrategia brillante, donde retomaba esas sugerencias y obtenía estas recompensas, esas cartas de maestra, no se vaya de la escuela, maestra, quédese, maestra, yo quisiera que usted siguiera aquí, y esos detalles. Gracias a estas evaluaciones, a la introducción, a el reflexionar mediante ese modelo y los diferentes ciclos, surgieron estos propósitos. El propósito general de mi ensayo es propiciar espacios donde los alumnos y alumnas aprendan a escuchar a los demás compañeros y a ellos mismos mediante juegos lingüísticos. Los propósitos específicos es promover que los alumnos y alumnas creen textos donde expresen las ideas, sentimientos, inquietudes, emociones que les provoca para favorecer la habilidad del habla y la escucha a través de títeres creados por ellos mismos, que sientan esa identificación, que no porque la maestra lo dice, ellos esa libertad de expresión. Crear situaciones didácticas con relación a la práctica social del lenguaje correspondiente, donde los alumnos y alumnas dialoguen, pregunten, opinen, conversen y se expresen ante sus compañeros. Adquirir confianza para exponer frente a un público y ser capaz de tener dominio sobre la lengua materna español, para que amplíen su vocabulario y enriquezcan el lenguaje oral al comunicarse en diferentes situaciones. Estos propósitos son los que han guiado el desarrollo de mi ensayo. ¿Cómo está estructurado mi documento recepcional?
El desarrollo de mi ensayo está dividido en 4 capítulos. Cada uno refiere a contenidos vinculados con la motivación, expresión oral y actividades didácticas diseñadas con mucho cariño y amor para los futuros alumnos y alumnas que lleguen a mis manos, para que mejoren su expresión oral. Aquí no queda más que enamorarnos del proceso, hacer nuestro ese documento y decir, yo lo voy a defender hasta el último momento porque la única que lo conoce soy yo, las razones ya están, qué modelos me ayudaron a que lo eligiera y no por compromiso. La estructura de mi ensayo está compuesta por un orden de articulación lógica, organizado en un índice. La introducción. Cada ser humano ha buscado su propia razón de motivarse para continuar adelante, día con día, pasando ya más de un año que comenzó la pandemia por el virus de la COVID-19 en México y a nivel mundial. En el sistema educativo hubo afectaciones y reajustes, adaptando la escuela en una televisión y las TICs como herramientas básicas, disminuyendo el contacto verbal y físico de maestro-alumno, olvidándose de la preparación que lleva una exposición oral. Posteriormente, existe el tema de estudio, el cual abarca la línea temática, qué tema realmente se identifica con lo que yo deseaba, las orientaciones, el contexto de la escuela, en qué escuela estoy practicando, cómo está beneficiando o cómo me va a ayudar a lograr esa propuesta didáctica. El capítulo 1, pues son los antecedentes teóricos conceptuales de la motivación. El capítulo 2 son motivadores intrínsecos y extrínsecos dentro de la propuesta didáctica, juegos lingüísticos que motivan a lograr una exposición oral. Como sabemos, pues la motivación tiene esas dos variables. El capítulo 3 es la expresión oral. El capítulo 4 está compuesto por la propuesta didáctica, juegos lingüísticos que motivan a lograr una producción oral. Posteriormente vienen las conclusiones, las referencias y los anexos. Esa es la estructura por la que está compuesta mi ensayo. Bien, la motivación, ¿qué es la motivación? Definimos que la motivación, de acuerdo a Carrillo, es del latín motivus, relativo al movimiento. Es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. En este sentido, es el motor de la conducta humana, comprendiendo que cada persona es responsable de su actuar, favoreciendo o perjudicando a sí mismo o a alguien más. De acuerdo a Naranjo, define la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. Entonces, el objetivo principal es utilizar los recursos adecuados para que los alumnos y alumnas se sientan motivados en alcanzar la meta del propio aprendizaje. Los mismos autores, Carrillo, presentan un ciclo motivacional, el cual se compone de equilibrio interno, estímulo, tensión, necesidad, acción y satisfacción. Al mismo tiempo se refiere al que cuando aparece una necesidad, descontrola en automático el estado de equilibrio del organismo y mediante una actividad pueda descargar esa tensión y regrese nuevamente al estado de equilibrio. Aquí nosotros somos los actores que podemos utilizar toda este descontrol, este equilibrio, ese estímulo para que los alumnos se encuentren dentro del aula y potencien su aprendizaje. Bien lo dice Carrillo, el alma, la voz y el cuerpo deben concurrir para la lectura. El alma apoderándose del pensamiento del autor, la voz expresándolo y el cuerpo ayudando con su ademán y gesto a aumentar la eficacia de la voz. Porque de cualquier habilidad, ese tiene que ser el propósito, hacer que su alma esté conectada con un propósito personal, deseando querer seguir aprendiendo por gusto. Por ello aquí lo centro desde primer grado. Es muy importante que todos los maestros, los directivos como institución en equipo colaborativo, nos centremos desde primer grado sacar generaciones exitosas que encuentren esa meta y no dejarlo hasta tercer grado que ya nada más lo ven por su boleta. Después de haber utilizado los 2 primeros ciclos que me ayudaron a verme a mí misma,
a saber qué quiero, por qué estoy frente a un aula, cómo me está ayudando mi familia, cómo me están ayudando la escuela en que me estoy formando. Llega el tercer ciclo, denominado la concepción pedagógica, forma en la que cada maestro llega a concebir su papel como docente, a lo largo de todo el proceso que se ha considerado como de formación. Entonces, al pasar de los años, el docente ya va teniendo una forma propia de enseñanza, la cual puede volver a poner en un ciclo reflexivo y analizar qué consigue mejorar. En este ciclo nos ayuda a que no nos estanquemos. Yo dentro de un año, dentro de dos, volver a poner en práctica el primer ciclo. Ya cumplí mis expectativas personales, cómo me está favoreciendo esta formación y nuevamente, ¿qué puedo mejorar? El cuarto ciclo denominado modelo de intervención, con una base teórica cuyo destino sea la verdadera transformación de la práctica del profesor. Ya volví a hacer esa reflexión, ya estoy reflexionando, ya sé qué hice, qué actividades puedo mejorar, cómo puedo ayudar a los alumnos, como equipo, mi diálogo entre los docentes, entre mi director, pero ahora sí, que se vea esa transformación, que realmente lo ponga en práctica. El quinto ciclo denominado de evaluación es la identificación y análisis de los aspectos que han resultado funcionales para descartar o bien modificar lo que así corresponda. Siempre será importante hacer una evaluación de la práctica, porque permite observar los niveles de desempeño logrados o los que se pueden mejorar. Aquí nuestro espejo son los alumnos. ¿Cómo realmente estoy siendo? Los alumnos reflejan lo que somos aunque no lo querramos ver. Ay, es que siempre que entro están hable y no me ponen atención. Pero yo ya me observé en ese tercer ciclo, en ese cuarto ciclo, cómo estoy siendo cuando llego, los saludo, les pregunto cómo están, les digo las instrucciones adecuadas o solamente digo, pues hoy van a trabajar esto y ya. Entonces, este modelo se me hizo muy completo a comparación de los demás, que nada más llevan un plan, ponerlo en acción y si no resulta, volver a hacer un plan B. El sexto ciclo, relacionado con la teorización, dice que el docente se piense con respecto a la fundamentación de los elementos que han contribuido a la transformación de su práctica o que al contrario lo han obstaculizado. Por último, la teorización vincula la práctica y teoría en diferentes categorías que logran alcanzar el plan acción. Para poder alcanzar este plan de acción, tenemos que ir ciclo por ciclo, porque no puedo nada más referirme a mi evaluación, cómo soy dentro del aula, cuando en lo personal también está afectando o también está beneficiando. Este modelo de reflexión me llevó a construir mi propuesta didáctica. Me fue permitiendo incluir una evaluación cualitativa y cuantitativa dentro del diseño de la propuesta, haciendo referencia a la reflexión de la propia práctica docente y eso lleve a mejorarla. Así que en la propuesta didáctica se retoman los modelos de motivación intrínseca y extrínseca como estrategias de motivación amenas a la enseñanza del español y aprendizaje de los alumnos y alumnas, para así poder reforzar la exposición oral frente a un público, teniendo la seguridad de expresarse libremente y adecuadamente. La selección y diseño de juegos lingüísticos es totalmente innovadora. Se hicieron pensando en los futuros alumnos que siguen teniendo problemas y dificultades en el desarrollo de la expresión oral, específicamente en una producción oral. Además de plantear objetivos que guiaron el desempeño de los alumnos y alumnas emocionalmente y académicamente, teniendo una visión emocional donde disfruten las actividades que conllevan al logro de aprendizajes. Bien, y aquí está un juego que diseñé, hice 6, como lo mencioné,
Por cuestiones de la pandemia solo se quedó en propuesta. Me hubiera encantado ponerlos en práctica y realmente esas conclusiones, resultados que hubiera obtenido, decir como ese proceso de el modelo de reflexión, ¿no? Que me lo propone. A ver, ya hiciste tus propuestas, ya hiciste tu propuesta didáctica, ya hiciste que fueron juegos lingüísticos, ¿realmente te ayudaron o no? La motivación, ¿sí fue verdadera o solamente se quedó en la teoría? Sin embargo, aquí están. Uno de ellos, por título, se llama 100 alumnos dijeron. Los objetivos es que los alumnos se sientan motivados y seguros para comunicarse con otros, no solamente con ellos mismos. El segundo objetivo es promover la confianza para participar dentro de un grupo. La actividad es diseñar encuestas para aplicarlas con compañeros de distintos grados. Ellos que van en primer grado muchas veces se sienten cohibidos. Es que yo no conozco a nadie de segundo, yo no conozco a nadie de tercero. Por ello es importante, mediante instrumentos, mediante estrategias, situaciones didácticas, involucrarlos. No solamente, pues ve a saludarlo, ve a preguntarle. No, mira, vas a llevarle tu diseño de encuesta, tu entrevista, y vas a dialogar y a ver qué resulta. El desarrollo de la actividad es que la docente dé a conocer las indicaciones de lo que se va a llevar a cabo. Por consiguiente, invitarlos a escribir en su libreta 10 preguntas acerca de un tema elegido o visto en clase. Como lo mencionaba la propuesta didáctica, pues es en diseño de las prácticas sociales del lenguaje. Se pueden adecuar totalmente. Si estoy viendo un reglamento, si estoy viendo mesa redonda, si estoy viendo, por ejemplo, la mesa redonda se presta mucho, pues vas a ir y le vas a preguntar que ellos qué opinan sobre el tema de la democracia, política y todo eso. Entonces, todo esto de la propuesta didáctica es adecuada a las prácticas sociales del lenguaje. Por ello, aquí el docente es quien va a guiar qué es lo que van a obtener de este juego. Se hará una revisión de forma ordenada por parte de la docente en ortografía y redacción. Los alumnos pasarán en limpio las preguntas revisadas, aplicarán las encuestas a compañeros de otros grados, estableciendo una comunicación clara y respetuosa. Posteriormente la van a graficar en hojas blancas o de color. Formar 4 equipos para que cada uno elija 10 preguntas que llamen su atención. Van a elaborar las tarjetas para dar a conocer las respuestas más frecuentes obtenidas en las encuestas que ellos hicieron. ¿Cuál es tu comida favorita? No, ya ponen las 5. Enchiladas, como sabemos, el juego de 100 mexicanos dijeron, pues tiene el mayor puntaje, 50 puntos. Posteriormente, no, pues que pechuga empanizada, ¿no? Lo hace 30 puntos y así sucesivamente. Ellos se van a dedicar a esta construcción. La docente llevará al salón el tablero, o se puede hacer en conjunto. Llevará el tablero de 100 mexicanos dijeron y en conjunto con los alumnos organizarán el espacio del aula para poder llevar a cabo el juego, donde se hará uso de las tarjetas que ellos elaboraron. Y durante el juego se establecerán reglas de participación y el premio que se llevará el equipo con mayor puntaje. Bien, pues aquí se ve reflejado ese modelo extrínseco que es la recompensa y el modelo intrínseco que es la diversión, donde ellos se diviertan y no vean el aprendizaje como una dificultad, y el extrínseco donde la maestra pues ya a lo mejor, ok, este es el que más puntaje tuvo, y no la maestra lo está decidiendo, sino ellos mismos están dándose cuenta de las respuestas, ok, mi equipo participa mucho, tú participa, yo te apoyo, y que ellos se sientan en confianza y esa libertad. El tercer indicador, ¿qué dificultades he enfrentado durante la elaboración del documento recepcional? Como lo decía al principio, ¿cómo delimitar un tema de investigación? O sea, ahorita que ya tenemos a lo mejor la estructura del esquema, pues ya es más fácil, pero cuando comenzaba decía, ¿y cómo empiezo? O sea, ¿qué título? ¿Qué me va a llevar a descubrir lo que quiero investigar? A disfrutar ese proceso de investigación. Pues empiezo con esta pregunta, ¿cómo delimitar un tema de investigación? Que gracias a la página de la Universidad de Perú, pues me dio estas preguntas claves que debe de tener mi tema. ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué? Pues es la motivación. Entonces, ¿mi tema lo cumple? Sí. ¿Dónde? En un grupo de primer grado de educación secundaria. ¿Lo cumple? Sí. ¿Cuándo? Ahorita en el siglo XXI. ¿Lo cumple? Sí, porque estoy hablando en tiempos reales. ¿Qué es lo que quiero lograr realmente? ¿Por qué? Porque sirve como estrategia en el aprendizaje del alumno y alumna. ¿Y para qué? Para mejorar la expresión oral. Cuando yo empecé a investigar y tenía muchos temas, porque no solamente se construye de uno, anotar primer tema, segundo tema, qué es lo que quiero, cómo quiero que se llame, qué es lo que voy a investigar. Estas herramientas, puedo decir, estas palabras clave me ayudaron a delimitar. A ver, cumple tu tema que ya tienes. El primer tema que escribí, ¿tenía el qué? Sí. ¿Tenía el dónde? No. Entonces, ese voy descartando. Ok, el tercer tema, ya que lo volví a replantear, volví a repensarme, ¿tiene el dónde? Sí. ¿Tiene cuándo? Sí. ¿Tiene el qué? Sí. ¿Por qué? También. ¿Y para qué? Igual. Entonces, listo. Cuando yo tenía estas palabras clave, cómo delimitar un tema de investigación, que fue lo más difícil, porque como les dije, tuve que leer el ciclo de Smith, de Lewin, de Eliot y otros que dije, a ver, pero ellos, o sea, sí me ayudan en mi práctica, sí están hablando sobre una reflexión, pero ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda esa motivación personal? Entonces, me encuentro con el modelo de Navarrete y digo, sí, aquí me está diciendo que primero tengo que observarme yo, ¿por qué estoy aquí? Y así sucesivamente una evaluación, volver a hacer ese ciclo durante un año, durante dos, incluso no solamente ahorita como docente en formación, cuando ya estamos ahorita y docente, directivos, todos, hacer este proceso de reflexión y decir, ok, tengo que mejorar esto. Como equipo, como institución, tenemos que mejorar aquí. Y en las conclusiones obtenidas del documento. Expon bien. Es una frase que los alumnos y alumnas frecuentemente escuchan de los docentes, cuando realmente eso no es suficiente para que puedan lograr una producción oral. Sin embargo, no es tan fácil como parece, porque primero el docente tuvo que conocer las características del grupo y de cada alumna o alumno para saber qué palabras son las pertinentes y pueda brindarle confianza de hablar frente a sus compañeros. El docente siempre ha sido un ejemplo, tanto para los alumnos y alumnas como para la sociedad. Cuando el trabajo es transmitido con amor, el docente tiene recompensas como el respeto, la amistad y los detalles materiales que con cariño los alumnos y alumnas nos otorgan. La motivación es un motor importante en nuestras vidas diarias, que como docentes nos ayuda a canalizar las emociones que se presentan en el salón de clases y poderlas incluir como estrategias diseñadas en nuestra planeación que se vinculan con su aprendizaje. Cuando decimos, ay, es que los alumnos ahorita están, pero sí, incontrolables, ¿ok? Hay que canalizar esas emociones. A ver, cállate y siéntate. No, hay que saber utilizar las palabras. Estamos hablando de una producción oral, una exposición oral, y no sé hablarles, no sé llegarles con el lenguaje. Entonces, por eso esta conclusión. Y la elaboración de un diagnóstico completo es producto de herramientas veraces y aplicadas que se ven reflejadas en las actividades diseñadas. El trabajo colaborativo dentro del aula y el aprendizaje de los trabajos que ellos entregan y realizan, acompañando de actitudes favorables en su aprendizaje. Bien, pues un diagnóstico, como lo menciona el autor Tobón, sabemos que comprende de muchas características, pero para eso existen las encuestas, entrevistas, los diarios, la observación participante, que realmente yo las esté llevando a cabo. Y así mi diagnóstico esté completo y me ayude a la planificación. Y de esa planificación vayan inmersas esas actividades que realmente sean del interés de los alumnos a favor de su aprendizaje y se logren los aprendizajes esperados.
Muchas gracias. Muchas gracias, Galilea, por tu exposición y por compartirnos todas tus experiencias. Es bastante interesante todo lo que has construido a lo largo de tu trayectoria. Continuaremos ahora con la presentación de José Alonso Rodríguez Saucedo, que nos acompaña de la Escuela Normal Superior de México. Adelante, Alonso. Gracias, maestra. ¿Me podrían indicar si se ve mi presentación? Bueno, me parece que se está empezando la función, pero todavía no se visualiza. Listo. Gracias, comienzo. Muy buenos días a todos. Reciban un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es José Alonso Rodríguez Saucedo, estudiante de la Escuela Normal Superior de México y actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en español. Para comenzar, me gustaría que cierren sus ojos por 3 segundos, todos los presentes que están acompañándonos, y que se imaginen cómo se ven dentro del campo laboral en 5 años. ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes están? Por favor, pueden abrirlos. Si en esta proyección, si en esta imaginación se vieron a ustedes mismos dentro de un aula de clases, quiero felicitarlos. Estamos en la licenciatura y en la carrera correctas. Para mí la docencia lo es todo. Saber que tenemos en nuestras manos el futuro de tantos jóvenes, que tenemos un rol tan importante en la sociedad. Como bien lo dicen, la docencia es la única profesión que crea a las demás profesiones. El primer punto que se abordará en esta ponencia es el trabajo docente. El trabajo docente tiene ciertos indicadores. El primero es el contexto escolar. La escuela secundaria en donde estoy realizando mi servicio social es la escuela secundaria número 176 Alberto Beltrán García, ubicada en la colonia El Coyol, Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Si bien la escuela parece estar en una zona residencial, las calles aledañas y las colonias que lo rodean suelen estar en la lista con alto índice delictivo. Personalmente, yo resido en el Estado de México, en el municipio de Catepec de Morelos. Mi trayecto hacia la escuela secundaria, que sabemos que este año fue virtual, era tomar una combi, tomar un transporte público que también es una ruta insegura. Para contextualizar un poco la zona en donde vivimos, lamentablemente, de este lado del Estado de México, les voy a leer un microcuento que yo redacté hace algunos años cuando yo iba en la secundaria. Fue un taller de lectura y redacción y quiero ejemplificarlo con esto. Hoy la suerte no jugó. Hace aproximadamente 2 años me encontraba como todas las tardes jugando fútbol a la vuelta de mi casa. Eran las 6 de la tarde. Los niños apenas salían de la primaria Rosario Castellanos, a la que yo fui hace un tiempo. ¿Vamos a echar reta, Onel?, preguntaban los amigos, que apenas salían. Los que ya estábamos, respondíamos que sí. Éramos 8 en total, ideal para un partido de 4 versus 4. Comenzamos a patear el balón, nos divertíamos, había carcajadas, todo parecía tranquilo como en otras ocasiones. 20 minutos después, ¡pum, pum, pum! Sonó ese fatal ruido que ya habíamos escuchado antes, pero que aún así, al oírlo te quedabas helado, paralizado.
Sonaron las alarmas, la gente salía y se dirigía hacia el norte. Nosotros corrimos a ver qué pasaba, y al llegar a la esquina, ahí estaba el pobre Julio, de apenas 19 años, hijo de la tendera del barrio. Era un chico estudioso, se veía que no tenía problemas con nadie, pero ahí estaba, sangrando. 2 balazos en el estómago, dijeron los policías. Murió al día siguiente. Mis amigos y yo nos quedamos mudos. La gente lloraba. A mí también se me escurrieron las chingadas lágrimas, pero de impotencia, de coraje, pensando solamente en algo. Ese pude haber sido yo o cualquiera de mis seres queridos. Bien, este cuento no lo utilizo a manera de orgullo, de decir soy de Catepec de Morelos, la escuela prácticamente colinda con la ubicación en donde yo vivo, pero sí sirve para contextualizar un poco en dónde estamos inmersos, cuál es la situación actual. Y yo sé que al leer este cuento, algunos de ustedes, si no es que la mayoría, lo relacionó con algo que ha pasado, que ha escuchado o que lamentablemente ha vivido. Para este contexto escolar, yo con las medidas sanitarias acudí a conocer las calles. Sabemos que las escuelas no están abiertas, pero acudí, conocí el comercio, pude platicar con una señora que vendía sándwich, que vendía jugos y pude percatarme de cómo era la zona. Ahora, la organización y el funcionamiento es algo que yo quiero rescatar mucho. Aplaudo y valoro el trabajo de la directora del plantel, de los docentes. Me consta el trabajo que se está haciendo, las ganas que le están poniendo todo el personal del magisterio para poder salvar este ciclo que ha sido a modalidad en distancia. Entonces, aquí se tiene como funcionamiento. Antes, cuando era presencial, estábamos acostumbrados, en este caso de la asignatura de español, llegábamos a nuestra práctica y toda la semana dábamos clase. Teníamos mínimo 5 horas a la semana para poder interactuar con los alumnos, para conocerlos, para saber sus gustos, sus intereses. Lamentablemente, ahora por la pandemia, se llegó al acuerdo de que solamente íbamos a dar 1 hora a la semana, solamente 1 hora para poder platicar con nuestros alumnos. Cabe decir que no todos se conectaban al inicio, que no todos tenían esta participación que a lo mejor a nosotros nos hubiera gustado. Aquí nos vamos al siguiente indicador. ¿Quiénes son los alumnos? Las primeras clases estaban llenas de incertidumbre. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, no sabíamos cómo eran, no teníamos ningún antecedente. En este caso, yo también estoy realizando mi servicio con alumnos de primer grado y mencionaban los docentes. Los de segundo, los de tercero, ya se conocen de ciclos anteriores. Los de primero no. Si bien hay casos que hay alumnos que son primos, que son amigos de la primaria, inclusive vecinos, pero como tal nunca se han relacionado dentro de un salón de clases. ¿Qué me iba a funcionar? ¿Qué no me iba a funcionar? Repito, las primeras sesiones, 1 o 2 alumnos se conectaban, la directora pensó que no tenía mucho caso atender a estos grupos. Se realizaron algunas estrategias, se diseñaron recursos, blogs, videos para invitar a toda la comunidad a que pudieran conectarse. En este caso, a mí me pegó mucho esa situación. Yo estaba acostumbrado a platicar con ellos, a saber qué les molestaba, cómo les gustaría trabajar. Al tener esta modalidad a distancia, todo cambió. Y como lo mencionaban anteriormente, el COVID llegó a todos los rincones del país. Los primeros meses parecía que era lejano, se enfermaban políticos, se contagiaban deportistas, famosos, cantantes. Meses después ya eran más cercanos, los vecinos, el primo de un amigo, ya todo estaba así. Lamentablemente, a mediados del año pasado, cuando empezó a empeorar la situación, este virus ya estaba dentro de casa, con amigos, con familiares, hubo pérdidas humanas, pérdidas económicas. Esto repercutió sin duda en nuestra bella profesión, en lo que estamos encargados de hacer. Por último, como en este indicador, tenemos algo que era a lo que yo quería llegar: las estrategias y los recursos.
Cualquier maestro tradicionalista me puede decir ahorita, ¿qué te pasa, ponente? ¿Cómo puedes presentar en una ponencia de este nivel, con un público distinguido, un título en rosa e imágenes infantiles y poco texto? ¿Cómo lo puedes hacer? Bien, esto tiene un truco. Este tipo de presentaciones son las que a mí me han servido para trabajar con los alumnos de secundaria. Y esto lo tomo como un consejo para mis compañeros de cuarto semestre que me están escuchando. Poco texto, que haya color, imágenes y sobre todo que haya ejemplos, que ejemplifiquen. Esto sirve mucho. En el contexto escolar leemos algo, un cuento, o les platico algo o que me cuenten algo. En la organización, pues vamos a hablar de cómo se organiza un grupo, de cómo se trabaja en un grupo. Para los alumnos, pues ya después conocí que a mi alumna le gusta Harry Potter o que mi alumno es fanático del fútbol. Hay que ejemplificar, es lo que a ellos les agrada. Y en las estrategias y recursos hay algo muy claro. Yo siempre lo he pensado. Puedes utilizar el mismo programa. Ese no es el problema. El problema es cómo se utiliza. En PowerPoint, que en este caso les comento, para mí es lo más factible. ¿Por qué? Porque he tratado de presentar en Internet, Prezi, diferentes plataformas y tarda mi Internet. Al presentarlo se sobrecarga la computadora y se vuelve lenta. ¿Cuál fue mi tarea? Investigar todas las herramientas que tiene PowerPoint. He hecho ruletas, memoramas, he puesto algunos videos directamente de la computadora, pero en la presentación. Entonces, hay que saber cómo utilizar cada programa que estamos realmente acompañándolo. En este caso, una alumna muy sabiamente me decía, maestro, hay docentes que tienen una oratoria perfecta, pero lo que vemos no acompaña. Entonces, por muy bien que hable, pues nos va a aburrir en cierto momento o vamos a dejar de prestar atención. Por el contrario, hay maestros muy creativos y yo lo he visto. Hay maestros que hacen árboles, que hacen collage. Realmente no sé cómo lo hacen, no sé qué plataformas usan, pero sus presentaciones son hermosas. Pero lamentablemente su explicación no lo es. Entonces nuestra tarea como docentes es mediar lo que quiere ver un alumno y mediar lo que quiere escuchar. A continuación, el número 2 es el diseño y análisis del trabajo docente. Recuerden que al finalizar pueden ir tomando nota, cualquier duda, comentario o queja, como le digo a mis alumnos, será bien recibida. Los indicadores, el diagnóstico y la planificación. Aquí entramos a un punto clave. El diagnóstico fue imposible de realizar, al menos en la secundaria en donde estoy haciendo mi servicio social. En el primer consejo técnico, precisamente para no saturar a los alumnos de cuestionarios, de test, se acordó que solamente los orientadores podían realizar esta actividad y después compartirían las respuestas a todo el personal docente. Pasaron algunos meses, yo me acerco al orientador de primer grado, una persona muy amable, muy preparada, y le comento, maestro, ¿sería tan amable de compartirme las respuestas, aunque sea del primero A y el primero D, que son mis grupos oficiales? ¿Cuál fue la respuesta? Maestro, no hay respuestas. Menos de la tercera parte de los estudiantes contestaron. Y yo no puedo graficar, no podemos tener estadísticas reales si no tenemos todas las respuestas. En este momento se tiene un impacto de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo sé con quién voy a interactuar? ¿Cómo voy a planificar? Entonces, las primeras clases, repito, eran incertidumbre, era no saber cómo se iba a trabajar. Ya con los alumnos que se conectaban, que como dato les digo, de 30 alumnos inscritos en los grupos de primer grado, la máxima audiencia que se ha tenido en una clase en esta escuela secundaria son 14 alumnos, menos de la mitad. Hay clases con 8 personas, hay clases con 6 personas. En los consejos técnicos también se acordó que la planificación se debe entregar cada 15 días y como base debe estar el aprende en casa, la parrilla televisiva acompañado del libro de texto, de algunos recursos como videos, YouTube, presentaciones. Entonces aquí yo sí me encontré en una dificultad para poder adentrarme a esta modalidad.
En segundo, el desempeño docente. Yo lo que quiero decirles, compañeros de cuarto, es que tengamos bien puesta la camiseta. Como lo han dicho, es un orgullo ser normalista. Es un orgullo portar esta camiseta, cada una con su escudo, claro está, y saber que nosotros somos importantes en esta sociedad. Ha habido casos en los que últimamente se ha revisado la empatía, la resiliencia para con los alumnos. Les comento, en un consejo técnico, un maestro comentaba a la directora: maestra, yo entiendo que hay que ser empáticos, que si el alumno envía todos los trabajos del trimestre el último día, los tengo que evaluar y no lo puedo reprobar. Yo lo entiendo. Yo entiendo que si tienen dudas, a la hora que sea, debo estar ahí. Pero se les olvida algo. Nosotros también somos humanos. Nosotros también tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, tenemos familia que cuidar. Y la pregunta del millón es: ¿quién es empático con nosotros? Cuando yo escuché esa parte, dije, es cierto. ¿Dónde queda la revalorización del magisterio que se ha planteado en la Secretaría de Educación Pública? Y ojo, no quiero que me vean como un maestro revolucionario y que vamos contra el sistema, no. Creo que realmente el cambio comienza con nosotros mismos, con el trabajo colaborativo entre docentes, apoyarnos, querernos, valorarnos entre nosotros. Por ello, y aprovechando esta ponencia, yo me abro, compañeros de cuarto, mi compañera ponente, maestros, si en algo yo puedo ayudarlos, con gusto, cuenten conmigo. Si algún día están en una plataforma y no la saben utilizar, pueden contar conmigo. Y si yo no lo sé, pues lo investigamos juntos. Ya investigándolo entre dos personas, vamos a llegar al resultado. Compañeros, si algún día están planificando y dicen, ay, es que aquí quiero que algún loco que cuente un cuento, que lea un poema o que lea un ensayo. Ah, ya me acordé del ponente. Adelante. Y si yo puedo, con gusto. Nosotros debemos coloquialmente apapacharnos, valorarnos, porque ahí radica el verdadero valor docente. He tenido compañeros, colegas en este servicio social que me han marcado más de 50 años y yo les aplaudo, que estén en esa apertura de aprender. Maestro Alonso, disculpe la molestia. Me trabé aquí en Classroom, no supe qué hacer y, adelante maestro, eso sí lo sé, con gusto se lo puedo enseñar. Si no, déjeme ver algún tutorial y le marco en un instante. Y de esta forma vamos contribuyendo a que todos podamos crecer. Algo muy importante y que me ayuda el sonido local, si es que se escucha, son los ruidos ambientales a los que hemos estado expuestos durante todo este año. Los tamales, el gas, la basura, todo tipo de sonidos que nos han acompañado, que nos han interrumpido y, ¿por qué no?, también han sido motivo de gracia y hasta nos han ayudado. Si vamos a trabajar el tema de pregones, pasó la basura, genial, ya tenemos un pregonero, pasó el de las donas, el de los pastes. Es tener todo esto a la mano para que nos pueda apoyar y en vez de enojarnos y decirle al Señor, Señor, deje de vender, porque no, es su comercio, es su sustento. Decir, bueno, esta es la realidad en la que estamos los docentes. Por último, el análisis y la reflexión de la práctica. Algo hermoso, la docencia reflexiva. Aquí otro consejo que yo les quiero dar es no tomen decisiones apresuradas. Cuando termina una clase, empezamos. Si nos va bien, me fue bien, me siento excelente, soy el mejor maestro y yo sabía que me iba a ir bien y todos mis alumnos participaron y todos enviaron la tarea y voy a empezar a redactar. Por otro lado está, ay Dios, me siento melancólico, me siento nostálgico, frustrado. ¿Por qué me salió mal? No participó nadie, mi presentación se trabó, en estos momentos yo tengo un problema con mi PowerPoint, no abrió completo, no sé si se está viendo, no sé si se está escuchando y redactan. No, aquí el consejo más sabio que yo les puedo dar es tranquilícense, coman algo, platiquen con su padre, su madre, su hermano y después ya más tranquilos comenzamos a redactar. Me fue bien por esto y porque apliqué esto. Y porque me di cuenta en la clase pasada que esto no sirvió y lo cambié. Ahí radica el éxito de mi trabajo. Por otro lado, me fue mal, pero ya sé por qué me fue mal. No leí el chat, no leí las participaciones,
no hice caso a quien levantó la mano, etcétera. Entonces, el análisis y la reflexión es lo más importante. El sentirse cómodos, el sentirse a gusto con nuestro trabajo, el valorarnos, el saber que estamos dando lo mejor de nosotros. Aquí radica la importancia de la mejora, de seguir mejorando a través del tiempo. Estamos en el inicio del camino, compañeros de cuarto, mi compañera ponente, un servidor. Estamos en el inicio de algo que nos vamos a dedicar a toda la vida. En teatro, a mí me comentaban, los ensayos para eso son, para equivocarse, para fallar, para que te trabes, para que te caigas. A la hora de la obra, todo debe ser perfecto. Y es algo que yo les quiero decir. Valoren su profesión, valoren su práctica y los aciertos son para mejorarse y los errores para corregirse. Por último, en este apartado, cuando la maestra Mónica amablemente me invitó a la ponencia, yo lo leí y sentí una sensación indescriptible. Supe que iba a hablar sobre mi primer documento académico oficial. Es un documento recepcional, un escrito, como mi compañera lo mencionaba, incluso un ensayo de nosotros. Si bien he escrito algunos cuentos, algunos poemas, pude haber participado en algunas obras de teatro, esto es mío. Y esto significa un título, significa algo a lo que me voy a dedicar toda mi vida. El primer indicador, la elección del tema. Aquí lo que yo les quiero decir, otro consejo muy sabio que les puedo dar es, elijan el tema que más les llene el alma. Elijan el tema que les guste, que hablen de él y se les brillen los ojos, que platiquen con otra persona sobre sus temas del documento y ambos lo defiendan y ambos digan, el mío es importante por esto, el mío es importante por lo otro. Quieran el tema, abrácenlo, cuídenlo, porque también los temas son traicioneros y si no les damos la importancia de vida, puede salir mal. Un ejemplo, si yo llego con mi grupo de primer grado y les digo, jóvenes, buenas tardes, hoy vamos a hablar de teatro. Ay, ahora que les digo, bueno, el teatro es, bueno, les quiero decir que a mí me encanta el teatro, es algo que me fascina y que me apasiona y vamos a trabajar de esto. ¿Qué van a decir los alumnos? Uy, no, imagínense si no les gusta. Si así dice que lo apasiona, si no lo hiciera, pues ya nos hubiera dormido de aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la iniciativa? Llegar y si es su tema, buenas tardes, jóvenes. Hoy es un día especial. ¿Saben por qué? Hoy vamos a hablar del teatro, la rama escénica por excelencia. Vamos a aprender a actuar, a movernos, a modular la voz. ¿Y qué van a decir los alumnos? Les apuesto que hasta el menos interesado van a traer su atención y va a decir, a ver, eso me inquieta, ¿no? Mínimo por curiosidad va a decir, dígame, convénzame de que el tema es importante. Les comento, el título de mi documento recepcional es Fortalecimiento de la expresión oral a través de la poesía en alumnos de primer grado de educación secundaria. La poesía. La poesía para mí lo es todo realmente. En mi adolescencia, yo cuando me sentía frustrado por algunos problemas familiares, por los amigos, que me sentía cansado de todo, yo llegaba, me sentaba en mi cama y abría un libro y leía el poema que saliera. Y lejos de leerlo, lo sentía, lo hacía mío, lo escuchaba. Y cuando menos me daba cuenta, yo ya estaba. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. Y cuando yo decía soledad, el que ya no estaba en soledad era yo. Y yo me sentía completo. Y bien, comento, en casa mis padres nunca han sido de la idea de comprar libros, de tener una biblioteca, porque hay cosas más primordiales. Yo en tianguis, en bazares compraba y hasta la fecha compro libros de 10 pesos, de 5 pesos y hay mucha poesía. La gente desecha mucho la poesía y yo lo tomo y yo lo quiero y empiezo a leerlos. Y por eso, con esta presentación, yo lo hice con mis alumnos y quedaron atrapados en el tema.
algo que me ayudó a decidir mi tema fue la frase de Walt Whitman: nunca dejes de creer que las poesías y las palabras sí pueden cambiar al mundo. Y creo que esa es la mentalidad que un docente debe de tener: cambiar el mundo. Si bien no cambio el mundo entero, puedo cambiar el mundo de una persona. En número siguiente, la estructura del documento. El mío consta de 4 capítulos de igual manera. El primero es el marco teórico, toda la información que sustenta mi trabajo docente. Se divide en 4 apartados: poesía, expresión oral, lectura y la enseñanza situada. ¿Cuál fue la dificultad de realizar esto? Por la pandemia, todas las bibliotecas cerraron. Todos los centros de recopilación de libros no trabajaron. Entonces tuvimos que trabajar con lo que estaba a nuestro alcance, con los libros que teníamos, con artículos en internet, que encontrar un artículo oficial o verídico en internet también es de mucho trabajo. Mi segundo capítulo es muy importante y aquí es el otro consejo que les quiero dar. Es sobre la legislación educativa. Mi compañera ponente no me dejará mentir. Estamos a escasas semanas de presentar nuestra valoración a la admisión en educación básica. Hace semanas subieron la guía de estudios, son 90 archivos, más de 90 archivos, más de 90 documentos, de acuerdos, de leyes. Yo los exhorto, compañeros, a que no esperen hasta el último año para adentrarse a este marco normativo de la educación secundaria, de la educación básica. Comiencen ahora: artículo 3º, Ley General de Educación, guía operativa, acuerdos, Plan Nacional de Desarrollo. Esto está recopilado en mi segundo capítulo. ¿Y cuál es la importancia? Además de formar un capítulo de mi documento recepcional, sirve como una guía de estudio para conseguir una plaza a la que me voy a dedicar toda mi vida. Mi tercer capítulo es el contexto escolar. Como lo comentaba, no se podía acudir al contexto externo. Pude narrarlo gracias a que yo, por mi parte, fui a conocer las calles, los comercios, la gente que lo rodeaba, los bazares. Fui con todas las medidas sanitarias, gel antibacterial, cubrebocas, sana distancia. Después de esto, yo supe lo que había, me di una idea, porque aunque lo busquemos en el mapa de Google, no es lo mismo. Pude narrar mi contexto externo. El interno fue otro caso. La escuela permanece cerrada. ¿Yo cómo iba a saber su estructura, su inmueble, los recursos con los que tenía? Para esto diseñé una presentación, un formulario de Google con preguntas muy concretas. ¿Cuántos alumnos están inscritos? ¿Cuántos salones hay? ¿Para qué son cada salón? ¿Cómo se utiliza la plaza cívica de la escuela? Mis docentes titulares, por lo regular se tiene un maestro titular en 7º y 8º. En mi caso tengo 2 maestros titulares. Ha sido un poco complejo porque cada uno trabaja a su estilo, pero ambos amablemente contestaron este formulario y yo, al recopilar las respuestas, pude convertirlas en una narración, en una descripción del contexto interno. Por ello estoy muy agradecido con ellos. Por último, el contexto áulico. Como les indico, no hubo como tal un diagnóstico de estilos de aprendizaje, de inteligencia emocional. Estamos acostumbrados que en presencial llegábamos, hacíamos la pregunta y todos contestaban. Esto ayudaba a darle veracidad a las respuestas. Ahora no hubo respuestas. ¿Cuál fue mi opción? Pasando algunos meses que ya había más inscritos en las aulas, yo diseñé un diagnóstico poético. Preguntas concretas. ¿Te gusta la poesía? ¿Qué poetas conoces? ¿Te gustaría participar en un evento? Irónicamente, este formulario sí lo contestaron. Y aquí pude tener estadísticas, pero sobre mi propuesta didáctica. Este contexto áulico sirve como preámbulo para mi último capítulo. Y es a donde voy. Mi último capítulo. ¿Yo qué puedo decir de mi último capítulo? Lo leo para corregirlo, para checar que no tenga errores, y me llena el alma otra vez. Y están las actividades que yo realicé, la clase de poesía que di, la clase de expresión oral, la selección de autores, los ensayos que tuvimos y la presentación final. Yo sí concluí la propuesta didáctica con todas las dificultades, porque atreverse a hacer un evento como esta ponencia o como un evento poético influye que se vaya el internet, que no se presente bien, que los micrófonos no sirvan, que la cámara se desconecte. Yo me atreví y lo logré. No saben la felicidad que me causó eso.
Escuchar al alumno en los ensayos que decía, maestro, no puedo, maestro, estoy nervioso, voy a arruinar el evento. Escucharlo el día del evento y decir, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. O la alumna que en los ensayos susurraba. ¿Por qué? Porque ella decía, mientras menos me escuchen, menos me corrigen y menos se burlan de mí. Verla en el evento, orgullosa, feliz, firme, de pie, con un vestido floreado, con una corona de rosas y un florero atrás con una mesa. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Que me digan loca, que en celda me encierren, que con 7 llaves la puerta me cierren. Y yo le dije después, apuesto que Juana de Ibarburu reviviría solo para aplaudirte por tu potencial, por tu compromiso. Es evidente que la estructura del documento también cuenta con una portada, índice, agradecimientos, una introducción y conclusión, que se elaboran a través de un esquema anterior al documento, las referencias bibliográficas y los anexos. Estos anexos que sirven como evidencia de todo el trabajo docente. Pues bien, para finalizar y aprovechar el tiempo que me otorgaron las autoridades, quiero leerles un pequeño cuento, en especial a los alumnos de 4º semestre, pero en general para todos. Sigan sus sueños, agárrense a ellos y sigan luchando por lo que quieren. Es un orgullo ser normalistas. Comienzo. Sueños semilla, Jorge Bucay. En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno, como si fuera una semilla. De alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de potencialidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen para dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol, y tantas son las semillas como los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles, árboles magníficos y orgullosos, que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino, con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez enceguecedora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles y desplegarán sus armas y sus ramas que como alas gigantescas cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer, una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Agradezco su atención, les dejo este mensaje. Maestra Mónica, agradecimiento total por la invitación. Compañeros, por la atención recibida. Un cordial saludo a las autoridades de la Normal de Ixtlahuaca, a mi compañera ponente y sobre todo un abrazo al coordinador de mi especialidad, maestro Ramón Cámara Rivas, y a mi querida asesora, la doctora Edith Gutiérrez Álvarez. Gracias, quedo a sus órdenes.
Muchas gracias, Alonso, por tu presentación, por tu pasión. Y esto, me encantó esta última frase, me quedo con ella, toda semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Muy bonito. ¿Quién es el autor? Perdón, no escuché. Jorge Bucay, del libro Cuentos para Pensar. Ya, es verdad. Muchas gracias, Alonso. Bueno, pues un gusto haber escuchado sus presentaciones, Galilea, Alonso. Abrimos ahora el espacio para las preguntas, comentarios, tanto de nuestros estudiantes de cuarto semestre de español, como los docentes que nos acompañan, incluso las autoridades, si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerlo a través del micrófono o utilizando el chat. Buenos días, maestra. Buenos días, María. Como comentario a los dos compañeros ponentes, bueno, muchas felicidades, la verdad, estuvieron muy bien sus presentaciones de ambos. Alonso creo que transmite que es su carrera, le apasiona mucho, entonces, como comentario solamente, muchas felicidades para ambos. Gracias, Mariela, un gusto tenerte como escucha. Muchas gracias. Yo quisiera comentarles en cuanto al contexto de lo que estamos haciendo ahorita en cuarto. Bueno, nos ha tocado, como bien mencionaban tanto Galilea como Alonso, pues esto, ¿no? Ellos iniciaron su tercer semestre, que era cuando ya les tocaba. Ustedes saben que el tercer semestre es cuando por fin empiezas ya a estar frente a grupo, ¿no? Este primer acercamiento a la práctica ya en cuanto a la planeación y al impartir la clase, pues a ellos les tocó en plena pandemia. Entonces, no tuvieron la oportunidad de iniciarse frente a grupo todavía. Entonces, ahorita en cuarto semestre tenemos la oportunidad de trabajar en telesecundaria, que de hecho era una pregunta que les iba a hacer después, que si ustedes han trabajado también en diferentes modalidades de secundaria, pero ahorita a ellos les toca estar en telesecundaria y como son comunidades, han tenido la oportunidad de ir a visitarlos. Ellos abren la escuela algunas una vez a la semana y ahorita están empezando a abrir 2 veces a la semana. Y su primera práctica frente a grupo va a ser apenas en junio. Ellos empiezan el 14 de junio y probablemente pues ya sea presencial por primera vez en un salón, ¿no? Frente a sus alumnos. Ahorita lo que ellos han hecho ha sido videos educativos, han enviado actividades a través de WhatsApp, etcétera. Pero al parecer pues ya va a ser su primera vez, ahora sí, presencial frente a grupo. Ese es el contexto en el que estamos ahorita. Estamos iniciándonos también en la planeación. Entonces, les comento para tanto Galilea como Alonso, no sé si ustedes recuerden esta primera, bueno, me imagino que sí recuerdan sus primeras experiencias. ¿Algún consejo, alguna anécdota que recuerden específicamente, tanto de la planeación y cómo fue implementarla por primera vez frente a un grupo? Si me lo permite, maestra, dando respuesta a lo que comenta, pues aquí es importante, como lo mencionaba en el documento recepcional, el tener estrategias que nos permitan el diario pedagógico, las encuestas, que todo lo vayan realmente enfocando, qué es lo que se va a obtener de esa modalidad, qué es lo que quiero aprender, para que cuando vayan avanzando ya como prácticas profesionales y todo, tengan el contexto, el conocimiento, que no siempre va a resultar fácil, incluso en telesecundaria, aunque solamente es un maestro, llega a haber muchas dificultades. Y entonces esas dificultades, ¿cómo las puedo yo resolver solamente en español? ¿Qué soluciones puedo dar yo favorables a que no importa el contexto, no importan los recursos, sino que ellos aprendan con lo que se tiene? Tomar lo que es la comunidad, utilizar, ok, si la comunidad, como mencionaba mi compañero, está en el centro y pasan el fierro viejo y todo, cómo utilizar esos ruidos a favor del aprendizaje. Entonces es obtener todo, utilizar los recursos que hay a favor,
y no poner como que excusas, porque eso delimitaría incluso en una telesecundaria. Es maravilloso, yo la experiencia que tuve también me permitieron la escuela normal, justamente en el Día de las Madres, como citan todos los alumnos bien organizados, la maestra se va, los deja, porque ellos ya conocen la formalidad, como si fuera primaria. Sin embargo, yo por eso decía, es aquí cuando ellos dejan de verse con ojos de niños, a ya prepararse, a que, ay, ya estoy cambiando. Y entonces sí tiene que haber como que también esa orientación, pero utilizar todo lo que hay en el contexto a favor de su aprendizaje. Sí, maestra, en efecto, como concuerdo totalmente con mi compañera, muy sabia su respuesta sobre lo que se tiene, saber en dónde estamos situados y con qué se puede trabajar. Una anécdota, bueno, algo que les quiero decir, la planificación tómenla como una guía. Sí deben apegarse a lo que está en ella, cómo trabajar, pero siempre habrá cambios, siempre debe haber un plan B. Como anécdota, cuando yo iba en tercer semestre, en mis primeras prácticas, tenía una maestra titular de la normal que quería los tiempos exactos. Si mi desarrollo yo ponía 20 minutos, ahí me ponía, te pasaste 1 minuto, 2 minutos en tu desarrollo. Primero era el miedo, ¿no? De decir, ay, voy a fallar. Después, y conforme uno va agarrando o potencializando el amor a esta profesión, es, si me tengo que tardar 7 minutos más, pero para responderle a mi alumno, lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer porque es mi deber estar pendiente. Y si en la conclusión me tardo 5 minutos más, claro, respetando el tiempo de los otros profesores, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es a lo que me quiero dedicar y la planificación debe ser como guía. Yo los invito a que vean los recursos con que cuenta la escuela. A veces tenemos ideas millonarias, ¿no? De voy a llegar y voy a proyectar un video y voy a llegar y voy a hablar en el micrófono y ya me vi entrando al salón. Y llegamos y me ha tocado que pues ese día no hay luz. Entonces ni micrófono, ni proyector, ni nada. ¿Nos vamos a ir abajo? No. Con lo que tenemos, pues lo vamos a decir. Inclusive utilizar a lo mejor la luz, la importancia de la luz, y vamos a hablar de una nota periodística. Ah, ¿qué noticias han escuchado sobre la luz? ¿Qué se ha quemado? Etcétera. Entonces esa sería mi respuesta, maestra. Gracias. Muchas gracias, Galilea Alonso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? Sí, yo, maestra, con mucho gusto. Pues quiero decir a nuestros ponentes, pues solamente hacerles un comentario. Me parecieron muy fluidas sus exposiciones. En realidad tienen un manejo muy completo del uso del lenguaje. Es algo en que nosotros los maestros de español siempre nos estamos percatando. Cómo dice las cosas, cómo es su dicción, su vocalización, sus matices, sus contenidos. Siempre estamos en eso. Nuestros ponentes de hoy tienen un gran manejo lingüístico. Pero siento yo que, por ejemplo, la señorita Galilea nos ha hecho una exposición incuestionablemente con cierto rigor, académicamente muy sustentada, con un gran orden, manejando mucho los aspectos de la didáctica de la especialidad y en general de otra serie de disciplinas. Gracias por eso. Sin embargo, interrumpía los comentarios que hacía constantemente sobre los muchos autores consultados para darnos una serie de puntos de vista y nos habla no solamente de situaciones altamente racionales, sino también muy emotivas. Nos saca cómo el alma se incrusta en el cuerpo y ahí emerge pues todo un caudal de sentimientos y emociones en el alumno. Gracias, Galilea, por esta combinación tan hermosa. ¿Qué voy a decir de Alonso? Bueno, pues que es un conversador, a mi juicio, muy ameno y muy ágil. Su exposición, sin apartarse de una serie de aspectos muy puntualizados a través del hecho de compartir pantalla, se vuelca, se manifiesta abiertamente, pero llega a situaciones verdaderamente loables. Nos lee cuentos, ese Nocturno a Rosario o ese Dulce Milagro, los dice bellamente con una gran fuerza y con un gran interés. Pero yo le ruego que me perdone por mi emoción al referirme a esto, porque en mi larga trayectoria, tengo muchos años de servicio, me he dado cuenta de que a los alumnos de secundaria en general no les gusta la poesía.
Y preguntamos mucho eso, ¿por qué no les gusta? Porque a veces nosotros los maestros no la sabemos enseñar. No sabemos leerla. No solamente con la fase mecánica de la lectura, sino que no tenemos vocalización, entonación, matices y hacemos de aquella lectura algo verdaderamente horrible. No solamente no los acercamos a la poesía, sino que los retiramos para siempre. Y cuando yo veo estas manifestaciones tan vívidas, tan llenas de fuerza, con un espíritu innovador maravilloso, pues me da mucho gusto, porque en alguna ocasión quiero comentar a ustedes alguna indiscreción. Hemos acudido al Instituto Nacional de Bellas Artes, nos hemos aprovechado de algunos programas que hay por ahí, hemos acudido a ellos para que nos den cursos, no solamente a los maestros en servicio, sino a los maestros en formación. ¿Y en qué consisten estos cursos que nos da Bellas Artes? Consisten en enseñarnos a enseñar la poesía. Yo los he coordinado en más de una ocasión. Es decir, es tanta nuestra preocupación que ahora que veo a un joven pasante o próximamente pasante en unos días más, que lo veo con esa fuerza y con esa proyección, pues me lleno de gusto y me lleno de orgullo. Galilea, Alonso, gracias por esto. Nosotros estamos seguros de que estos compañeritos de cuarto semestre a cargo de la maestra Mónica Carreón han recibido de ustedes pues una serie de comentarios que les van a ser muy útiles en su formación. Yo los felicito con mucho cariño. Me gustaría, si la maestra Mónica me lo permite, en su calidad de moderadora, pues pedirle a la doctora Edith que nos diga algo. Ella como asesora de Alonso y ha manejado estas cuestiones mucho tiempo, puede ser que su palabra, bueno, no puede ser, sino que es verdaderamente muy, muy útil. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han dicho mis colegas. Las dos ponencias me han parecido extraordinarias. La señorita hace un análisis muy interesante, porque aparece la subjetividad, pero siempre abanderando aspectos teóricos que de alguna manera resaltan muchísimo el cuidado metodológico con este matiz, digamos, de credibilidad científica. ¿Qué puedo decir de Alonso? Es mi estudiante, es un joven, ustedes lo notaron, muy apasionado y convence desde el momento en que exalta la importancia que tiene o que ha tenido el teatro para él. Se incorpora en el ámbito de la lírica porque él es creador también de la misma. Y en ese sentido, creo que nosotros como asesores, lo dije en un inicio, es muy importante que no le cortemos las alas a los jóvenes. Regularmente nosotros ya tenemos, perdón, y lo voy a decir, ideas muy anquilosadas. Nuestros jóvenes tienen ideas nuevas y ellos requieren ser escuchados y ellos necesitan reajustar incluso el mismo documento recepcional. Yo sé que hay prescripciones institucionales que nos dicen a los profesores cómo tienen que hacer las cosas, porque tenemos que, de alguna manera, generar documentos recepcionales muy adentrados a todo este ámbito de la credibilidad científica. Y muchas veces se olvidan de los sentimientos de los jóvenes. Nuestra especialidad tiene esta posibilidad de realizar un documento recepcional siguiendo los cauces institucionales, pero al mismo tiempo volcar la subjetividad de cada uno de nuestros estudiantes. En alguna ocasión, un joven muy parecido al profesor Alonso me dijo: yo quiero hacer mi documento recepcional, pero quiero incorporarme en los ropajes del Principito. Entonces, él pensó que le iba a decir: deténgase, eso no tiene seriedad académica. Fuera de eso le dije: hágalo. Y logramos un trabajo extraordinario. Otra señorita me dijo:
me quedé embelesada con el texto de la Ilíada. Y entonces yo quiero realizar mi documento recepcional a través de los diálogos. Y diálogos en donde yo prácticamente me voy a convertir en Aquiles. Sonaba una idea muy loca. Y dije, ¡viva los locos, profesora! Y lo logró. Cuando el profesor me dice, a mí me interesa el asunto de los poemas, y empezó, yo ya lo conocía a él, y yo sabía que tenía grandes habilidades en la oralidad. Dije, no se equivoque, maestro, y no se ve equivocar. Llévelo a cabo, y bueno, nos hemos dado cuenta a través de esta narrativa que él nos ha expresado antes, que tampoco me equivoqué, maestros. Entonces, por favor, asesores, permitamos a nuestros chicos deambular por caminos distintos a los que la institución nos está mandando. Solamente así vamos a generar el cambio. Muchas gracias, maestro Cámara. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, hermosa, la que acaba de exponer, que no me grabé su nombre. Y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y sobre todo de incorporar momentos distintos, pero que finalmente para mí fueron instantes mágicos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Sé que fue un sacrificio para usted estar aquí. Le agradezco mucho. Maestro Ramón, gracias por sus comentarios. Maestra Mónica, si me permite. Perdón, Sí, es adelante, que mi estudiante, Alonso, ya casi mi colega, lo expresa así, no vayan a pensar que fue un sacrificio. Lo que pasa es que su servidora acaba de pasar por un proceso quirúrgico, estuvo en el hospital y apenas me incorporé. Por eso es que dice que es un sacrificio. Muchas gracias, que no se distorsione lo que dijo mi estimado y futuro colega. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Edith y maestro Ramón. Adelante, maestro Raúl. Gracias. Primeramente quiero agradecer esa donación que hace Galilea y Alonso en ese deseo de estar y de compartir parte de su vida profesional y personal. En ese sentir, pensar como sujetos en construcción, en sujetos que se reconocen a partir de sus circunstancias de realidad. Hegel decía en ese sentido, porque el ángel mira hacia atrás. Y es justamente en esa posibilidad de poder reconocerse en relación y como sujetos con conciencia histórica. Y esa seguramente nos hace mirar toda la complejidad y la integralidad que implica la práctica docente. La práctica docente es un espectro complejo, que no quiere decir difícil, sino por el nivel de articulación de los diferentes aspectos que lo imbrica. Dejar de pensar de manera atomizada o fragmentada es justamente una necesidad de hoy día para poder justamente reconocer en contexto de realidad estas circunstancias pedagógicas, didácticas que pueden construir para poder atender esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El día de hoy seguramente han puesto sobre esta mesa de trabajo un sinnúmero de reflexiones. Ahora bien toca y que cada uno de nosotros nos hagamos responsable de lo que escuchamos. Y en un sentido de autonomía, poder generar líneas de discusión, de análisis en cada una de las escuelas normales, con la intención de establecer, siempre he dicho, de ir configurando conciencias de segundo grado en los estudiantes, de asumirse con esa posibilidad de poder darse cuenta de la potencia que cada uno de los aquí presentes se tiene y que con esa voluntad y ese deseo de aprender, de escuchar del otro y no sentirse como seres acabados, como seres únicos, sino seres con posibilidades y con grandes elementos que pueden rescatar todavía para poder ir mirando. Algo muy importante que yo quisiera que se
reflexionar en ese sentido de nuestras dos ponentes es en el sentido de qué criterios o qué mecanismos emplearon para poder determinar su tema de estudio o su problema, en el entendido que en la práctica docente hay una diversidad de necesidades, una necesidad de problemáticas que es necesario empezar a discutir, a problematizar y que de alguna manera afectan en ese proceso de formación de los estudiantes de la asignatura de español. Y estoy de acuerdo que debe ser un tema o problema que apasione al sujeto, que se sienta atraída, porque va a compartir no solamente un año para presentar el documento, sino es el punto clave que le permita a partir de ahí ir configurando su estar en la vida, porque el documento es una forma de cómo tú piensas y te relacionas con esa realidad, pero no una realidad atomizada o fragmentada, sino una realidad que permita mirar la vida profesional de manera holística, de manera compleja, para entender lo que implica en la práctica docente. ¿Sí? A veces yo le comentaba a mis estudiantes, voy a hacer un ejemplo burdo, seguramente una chica tendrá por ahí 3 o 4 pretendientes. Sin embargo, cada uno de estos pretendientes tiene ciertas cualidades, ciertos valores, cierta esencia como humano, y que de acuerdo a ciertos criterios deberá tomar la decisión. Asimismo, en el ámbito de poder elegir un tema o problematizar algo en la realidad educativa, tiene que haber ciertos criterios para que no pase 2 meses o 3 meses, ya no me gusta, ya es el tema que no, pues que no, por un momento, pues brilló en mí, sin embargo no me llena, no es algo que realmente me pueda apoyar o fortalecer la vida profesional que debo desarrollar. ¿Sí? Y seguramente habrá otros criterios, por eso le pregunto a ellos. Por ejemplo, puedo compartir que uno de los criterios, la forma en cómo yo contribuyo con los estudiantes, primeramente es que sea un tema o un problema que esté contextualizado. Es decir, que surja realmente de las circunstancias de realidad donde emerge la práctica docente del propio sujeto. Debe ser un tema, problema de impacto, que impacte tanto en la formación de los estudiantes de la escuela secundaria como también asimismo el sujeto investigador. ¿Sí? Y debe ser algo que trascienda, es decir, un tema, problema de época, que no sea un tema, problema de moda, que pasa 1 año, 2 años y ahí se quedó, sino más bien tendrá que repensarse, que tendrá que tener un tema, problema epocal, que pasen los años, pero aún sigue latente, sigue teniendo fuerza porque trasciende la dinámica de la vida formativa de los sujetos. Y creo en ese sentido que cada uno de los que han transitado en este campo de la asesoría, en el campo de la investigación, tendrá otros criterios que parece importante que a lo mejor nos compartan y eso nos realimenta para seguir fortaleciéndonos en este campo de reconocernos en la práctica, en el ámbito de la construcción. ¿Por qué? Porque seguramente estos trabajos, estos ensayos van a ser elementos que empiecen a irradiar o catapultar para estudios de maestría, estudios de doctorado. Y creo que cuando se hace con toda seriedad estos procesos, son cuestiones que marcan vida, que marcan mundo, pero sobre todo trascienden en el propio sujeto para poder trascender en la vida de los demás. Nadie puede trascender si no se trasciende o se reconoce a sí mismo en este andar de la vida profesional. Muchas gracias por compartir, estimados jóvenes, y el mayor de los éxitos en los futuros eventos académicos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Maestra Mónica, si me permite. Y maestra Cintia, adelante. Sí, maestra Mónica, ¿me puedo tomar la palabra? Sí, adelante, maestra Cintia, adelante. Gracias. Pues bueno, yo ya mis compañeros comentaron cosas con las que concuerdo en su
totalidad. Me parece que tanto Galilea como Alonso han demostrado pero también al felicitarlos a ellos, felicito pues a sus asesores. Tenemos la idea y por ahí sí, perdón, ¿me escuchan ya? Se batalló mucho con el internet en esta área. Perdón, bueno, nada más es decirle nuevamente a Galilea y Alonso, en verdad me queda con un muy buen sabor de boca. Felicito tanto a ellos por su exposición como a sus asesores o asesoras. Bueno, escuché a la maestra Edith, no sé quién sea el asesor o asesora de Galilea, quien también le felicito de verdad porque los trabajos están bastante bien dirigidos. Escuchaba en alguna habilitación docente y nos decía una persona reconocida en las normales, decía, los estudiantes no vamos a formar investigadores. Y creo que veía yo que en efecto hay mucho por trabajar para que las escuelas normales puedan cumplir con ese rigor de investigación. Para nosotros los docentes, Leto, pues no tenemos disculpa, ¿verdad? Es parte de nuestras funciones, es una obligación de nuestro nombramiento, ¿verdad? Es parte de nuestras quehaceres o deberes estudiantes, de verdad. Estoy admirada por el tipo de trabajos que presentaron. Me parecen trabajos bastante dignos, bastante limpios y que cumplen con ese rigor. Aunque decía Alonso, es un trabajo recepcional, ¿verdad? Y creo que igual Galilea, porque son generación 99, son plan 99, ¿verdad? Y entonces, aunque es un trabajo recepcional y que se ha dicho es un ensayo pedagógico y el ensayo pedagógico únicamente es, pues es reflexivo. Galilea ahí mencionaba ciclos y entonces yo veo, sí se puede hacer que un estudiante tenga un documento recepcional, un documento de investigación de un buen nivel. O sea, las escuelas normales creo que en estos momentos han tomado un giro bastante tomamos como fundamentos o argumentos, pues son las universidades pedagógicas o las universidades autónomas en la parte de pedagogía o de alguna otra que tenga que ver con la educativa. Sin embargo, ahorita Galilea y Alonso pues muestran que sí se puede hacer trabajos de muy, muy buen nivel. Yo no, con esto no he demerito otros que he escuchado, incluso que yo he dirigido, ¿verdad? Porque todos tienen, su nivel de complejidad para realizarse, a veces por nosotros como asesores, a veces por el mismo estudiante, a veces por la escuela de práctica, por un gran sinnúmero de factores que influye, decía Alonso, pues incluso hasta el tiempo en atravesar y que si vemos que ahora en la escuela de práctica les permiten o no realizar alguna cierta actividad. Pero bueno, a mí me parece que los trabajos son varía a que si ustedes no se queden ahí en sacar y que con este conversatorio y esta exposición en que les den su reconocimiento y ya. Entonces, esto creo que ustedes da para mucho más, para ustedes con sus asesores, porque tanto ustedes como sus asesores son dueños de la información que se obtiene en este trabajo. Publíquenlo, muchachos, denlo a conocer más allá, porque una vez que demos a conocer lo que se hace y se trabaja en lo educativo, ¿verdad? Y más quien lo vive, pues esto puede hacer o generar un cambio, ¿verdad? Entonces, pues nada más es eso. Reitero mi felicitación tanto a Alonso como a Galilea y a sus asesores, a la maestra Edith y a no sé quién sea el evento.
y a los estudiantes de nuestra escuela normal, invitar a los muchachos a que desde en estos momentos empiecen a revisar, a leer alguna temática en específico y que ésta se irá afinando y se irá buscando el cómo abordarla. Entonces, creo que esa es una de las cosas que se pueden iniciar a trabajar, en ver que si a mí me interesa trabajar, pues el cuento, la lectura o alguna otra, algún tipo de texto, no sé, bueno, porque estamos en la licenciatura. Entonces, ir buscando, ir haciéndose expertos en lo que quieren trabajar, porque cuando uno termina un documento de tesis o una investigación, realmente sí termina con más dudas, por supuesto, pero también despejó muchísimas y también podemos aportar muchísimo en cuanto a uno lo publica, lo presenta, ¿verdad? Lo comparte. Entonces, pues bueno, eso sería lo que tendría que decir y agradecerles a la maestra Mónica por la invitación y a ustedes por las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia, por sus palabras. Y bueno, no queda más que agradecer nuevamente tanto a los ponentes como a la participación y colaboración de estas dos escuelas, la Escuela Normal de Ixtlahuaca y la Escuela Normal Superior de México. Y lamentablemente se nos vino el tiempo encima. Da para mucho, obviamente estas reflexiones dan para platicar mucho más y igual podemos planearlo también, más adelante ser la segunda parte del conversatorio. Y bueno, nada más me queda señalar que se les entregarán las constancias a nuestros ponentes vía correo, se les entregará más tardar el día de mañana. Y pues, bueno, sin duda pues, nos quedamos con mucho aprendizaje, con mucha reflexión, con muy buen sabor de boca, como decía la doctora Cintia. Les agradecemos a todos su participación, su atención. Les deseamos un muy bonito día y pues mucho éxito en todo lo que sigan emprendiendo. Pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Mónica. Muchas gracias. Excelente día a todos. Un gusto saludarles. Muchísimas Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los maestros en especial. Hasta luego. Esperemos que exista otro conversatorio. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Si me permitieran sugerir algo, creo que también sería muy interesante un conversatorio entre asesores. El plan 99 ya se va y hay muchas cosas que han pasado y que no han sido visibles. Entonces, así como lo dijo hace un momento una de nuestras colegas, que sería muy interesante también poder publicar estas historias que hemos vivido nosotros como asesores con la gran cantidad de jóvenes que hemos graduado. Ojalá pudiera considerarse. Gracias. Es una excelente propuesta, maestra Edith. Sin duda, bueno, a mí me encantan estas colaboraciones porque hay mucho que podemos aprender de nuestras escuelas hermanas y esto que usted propone de un conversatorio de asesores me parece una excelente idea y vamos madurándola, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya se me había olvidado comentarlo. Bueno, ya lo sabían el maestro Ramón, le había comentado también el maestro Raúl, obviamente también lo saben, que tanto Galilea como Alonso fueron mis alumnos en un programa de movilidad, así fue como los conocí, y fue un gustazo haberlos tenido en ese curso y sobresalieron, bueno, en general, ¿verdad? Había muchos alumnos buenos, pero siempre hay algunos que sobresalen por alguna u otra razón y por eso fue la invitación a participar en este conversatorio. Entonces, cuando haya oportunidad de otra movilidad también, también hay que irlo armando. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Mi compañera Galilea, excelente presentación. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Y sí, es la segunda ocasión que estamos juntos. Yo del curso de movilidad tengo muchos recuerdos. Me gustó mucho y en esta ponencia, pues más. Un gusto, maestra, y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes que se tomaron el tiempo.
Bueno, no será la última, nos volveremos a ver. Claro que sí. Felicidades, Gali, y felicidades, Alonso. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Igualmente a mi compañero Alonso y a la maestra y a los doctores que hicieron posible este conversatorio. Y a nuestra audiencia, que sin ellos, pues no hubiera sido interesante. Muchísimas gracias.